Bienvenidos, compañeris. En el video anterior sobre las falacias de Marifer Centeno, mencionamos su afirmación de que el Dr. Calixto, un neurocientífico, respaldaba la grafología como una ciencia. También hay especialistas en neurociencias, como por ejemplo el no tienen doctor doble pliego. Eduardo Calixto, que yo creo que es una de las personas que yo más admiro y un mexicano extraordinario, que habla de la grafología como ciencia. Pues bien, resulta que Marifer Centeno aparentemente sí conoce al Dr. Eduardo Calixto y según ella misma ha conversado con él. Y es mi amiga Gracias, Marifer y que te Centeno. quiere, y que te ama, y que te adora, y que te admira. Mi niña, ¿cómo Te ama. estás? Muy bien, y paso horas hablando de ti con Eduardo Calixto. Que te amamos los dos, ¿va que es lo máximo? Bueno, Y aquí es donde surge una pregunta preocupante. ¿Qué pasa cuando un charlatán se sienta en la misma mesa que un verdadero experto y recibe el mismo trato, la misma credibilidad y el mismo micrófono? Esto ya es cuestionable en los medios de comunicación, cuando se trata de programas de entretenimiento, pero cuando una farmacéutica como Farmacias Similares, la del Dr. Simi, que se supone es una empresa seria y confiable en temas de salud, lleva años dándole espacio a la grafología para hablar de salud mental, la situación se vuelve aún más grave. Voy a presentarla. Marifer dice que pasó de ser la fea a abogada, escritora, empresaria, conferencista y profesora. Aunque hacia el 2021 la presentaban como abogada, ahora han pasado a presentarla como socióloga, seguramente porque consideran que una profesional en sociología tendría más que aportar en temas de salud que una profesional en derecho. Ahora entendemos por qué Marifer Centeno se siente tan confiada y se considera a la altura de una psicóloga en sus análisis. Que sean, por ejemplo, conductas como la ansiedad. En estos tiempos estoy dando muchas consultas porque el tema de ansiedad está en su máximo esplendor, en su máximo momento. Pero, ¿por qué esto es un problema? ¿Cómo afecta la percepción del público? Ya analizamos en otro video por qué los medios le dan voz a los charlatanes, pero ahora vamos a hablar de algo más preocupante, el efecto que esta irresponsabilidad tiene en los propios charlatanes y en la audiencia. El peligro de poner charlatanes junto a expertos. El efecto de la legitimación. Cuando un charlatán comparte escenario con expertos reales y recibe el mismo trato, se está legitimando sus falsas creencias. Esto es exactamente lo que vemos con Marifer Centeno en programas de Farmacias Similares, donde es presentada con la misma seriedad y relevancia que médicos y psicólogos. aseguran los expertos que nuestra escritura denota mucho de lo que pasa en la mente. Por eso Marifer Centeno, la mejor grafóloga de México y para nuestra fortuna, una excelente amiga, nos explica cómo se ve la escritura de los niños con trastornos de habla y lenguaje. Adelante, Marifer. La presentadora no hace distinciones. La introduce con el mismo tono con el que se presentan a especialistas en salud mental, lo que implanta en la audiencia la idea de que la grafología es una disciplina con el mismo peso que la psicología o la medicina. No se advierte a la audiencia que la grafología no es reconocida científicamente, ni que sus supuestos fundamentos han sido refutados. Al contrario, su presencia en estos espacios le otorga una credibilidad inmerecida. Una alteración en la conducta siempre tiene una repercusión y seguramente en la escritura también se nota. Por eso es que nuestra querida y hermosa amiga Marifer Centeno nos dice si eso ocurre también en el caso de bulimia y anorexia. ¿La escuchamos? Esto tiene un efecto directo en la percepción del público. Si una empresa que vende medicamentos y consultas médicas pone a una grafóloga a hablar sobre salud mental, muchas personas asumirán que la grafología tiene un valor real en el diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando un vidente es invitado a un programa de televisión y tratado como un experto para hablar de sus percepciones en casos criminales. Así que... Sobre todo porque sabemos que eres muy certera, muy certera. Pues eso me dedico, si no me dedico a otra cosa. Vamos a hablar de la señorita Devani Escobar. ¿Qué fue lo que pasó? No importa cuán absurda sea la disciplina que presenten, el simple hecho de compartir el mismo espacio con especialistas legítimos les da una validación implícita. Y el problema no se queda solo en la audiencia. La propia Marifer Centeno, al ser tratada como experta en estos espacios, se cree cada vez más su propio personaje. Se le da un respaldo que refuerza su confianza en que sus análisis tienen un valor científico, cuando en realidad solo es un montaje sin fundamento. Esto nos lleva al siguiente problema, el efecto de autoridad que los charlatanes empiezan a creerse a sí mismos. El efecto de la falsa equivalencia. Uno de los mayores problemas al darle el mismo micrófono a un charlatán que un experto es que se crea una falsa equivalencia entre ambos. Es decir, aunque Marifer Centeno no aporte nada científicamente válido a la discusión, el simple hecho de que la presentadora le ceda la palabra y la trate como una autoridad en la materia hace que su opinión parezca tener el mismo peso que le da a un médico o un psicólogo. Por ejemplo,
Cuando en un programa de farmacias similares se discute sobre la depresión y su diagnóstico, basándose en criterios clínicos, Marifer no tiene nada real que aportar. Sin embargo, la presentadora la anuncia como que la grafología es un auxiliar del estudio de condiciones emocionales como la depresión y muchos otros. Textualmente: Debo decirles que un auxiliar del estudio de condiciones emocionales como la depresión y muchas otras es la grafología. Por eso, nuestra queridísima amiga Marifer Centeno nos acerca a ese análisis a través de los rasgos de la escritura. ¿Qué tal si vamos con ella? Y en su participación no aporta absolutamente nada de valor a la discusión. Hola, ¿cómo estás? Soy Marifer Centeno. Me da muchísimo gusto encontrarnos aquí con el doctor Simi, como siempre. Fíjense que hemos hablado de depresión y hemos hablado de cómo afecta, qué pasa en el cerebro, cómo baja la serotonina. Pero, realmente, ¿cómo te sientes? Lo mal que te sientes cuando dices: ah, caray, me tengo que despertar y no tengo fuerza para pararme de la cama, no tengo ganas de seguir adelante. Esto, de alguna forma, si nos observáramos desde las primeras alertas, desde las primeras alarmas, probablemente sería la diferencia. Fíjense ustedes, ¿alguna vez has visto cómo siempre haces diferentes tipos de letra? Bueno, pues haces diferentes tipos de letra para que la esencia se mantiene, el estado de ánimo cambia. Cuando tú estás contento, escribes de una manera. Cuando tienes prisa, escribes de otra manera. Y cuando estás triste y cuando estás deprimido, escribes diferente. Quiero que veas, cuando tu letra va totalmente hacia abajo, es porque tú la estás pasando mal, porque tú estás deprimido. Vamos a verlo juntos, mira. Aquí tenemos 3 letras y vemos cómo va totalmente hacia abajo esta escritura, empieza sobre el renglón y se va cayendo. ¿Han visto cómo cuando estás triste agachas la cabeza y está como que te jorobas, diría mamá Carmelita, mi abuelita? Bueno, lo mismo pasa con la letra. La letra va hacia abajo, pero también hay depresión cuando estás irritable y entonces la letra va hacia abajo, pero se convierte en angulosa, con taches, con cruzamientos. Y cuando estás nervioso, que va hacia abajo, pero además tiene como piquitos, como si la escritura fuera una especie de electrocardiograma. Ahora, quiero que veamos también la escritura de Kurt Cobain. Esta es la carta de suicidio de Kurt Cobain. Y esta es una carta que, si se fijan, está nervioso, tiene empastes, lo cual nos habla de obsesiones, tiene torsiones, lo cual nos habla de sufrimiento, y va hacia abajo. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos deprimidos? 1, acudir a los mejores. Ve a la farmacia de similares. No solamente se trata de contárselo a tus amigos o a tus papás o a la gente cercana a ti. Tienes que acudir con los especialistas porque te mereces el mejor trato. Ve a la farmacia de similares, a la que te quede más cerquita, y busca asesoramiento y esa ayuda. Pero entonces, a la vez, obsérvate, analízate. Si ves que el tono de tu voz empieza a disminuir, que tienes comportamientos que antes no tenías, que de repente te aíslas, que de repente vas más a fiestas, las dos cosas operan en la depresión. Si ves que tu letra va hacia abajo, que te estás jorobando, que te sientes mal, que te sientes irritable, es probable que tengas depresión y es tratable y vas a salir adelante. Porque sí, ha sido fuerte mucho tiempo, pero ahora déjalo a los especialistas, que tú vas a estar muy bien porque te lo mereces. Yo soy Marifer Centeno y nos vemos la próxima semana aquí con el doctor Centeno. Cuando menos, en este caso no ofrece sus grafoterapias y recomienda asistir con especialistas. Y este es el problema. Al no hacer una distinción clara entre ciencia y pseudociencia, el programa da la impresión de que ambas posturas son igual de válidas. Para la audiencia, la grafología y la psicología pueden parecer disciplinas igualmente legítimas. Esto es peligroso, porque lleva a la gente a creer que analizar una firma tiene el mismo valor diagnóstico que una evaluación clínica real. Pero la falsa equivalencia no solo afecta a la audiencia, también refuerza la percepción errónea en la misma Marifer Centeno. Si constantemente es presentada junto a médicos y psicólogos sin que nadie cuestione su presencia, ella misma se convence de que está al nivel de los verdaderos expertos. Y con cada nueva invitación, su seguridad en sus afirmaciones pseudocientíficas se fortalece, convenciendo a más personas en el proceso. Yo soy mujer de ciencia y a los resultados me remito, ¿no? Este efecto, combinado con el de la legitimación, es lo que permite que charlatanes como ella pasen de ser figuras marginales a referentes en medios de comunicación, influyendo en la opinión pública con ideas sin fundamento. Consecuencias reales. El problema no se queda solo en la percepción del público o en la falsa equivalencia entre grafología y ciencia real. Hay una consecuencia mucho más grave, la comercialización de tratamientos sin fundamento bajo la misma validación que tendría una terapia real. No solo le dan espacio a Marifer Centeno para hablar de grafología como si fuera una disciplina seria dentro de la psicología o la medicina, sino que además le permiten promocionar sus grafoterapias. Detectando esto, creo que nos hacemos conscientes de nuestra realidad, nos obliga a observarnos, y observarnos nos implica cuestionarnos y a darnos cuenta que existe algo que se llama grafoterapia, que en realidad es una reeducación gráfica. Entonces, así como el cerebro manda información a tus manos, ahora tus manos te van a mandar información diferente a tu cerebro. Y aquí es donde la irresponsabilidad de farmacias similares y otros medios llega a su punto más peligroso. Si una persona con depresión, ansiedad u otro problema de salud mental ve a Marifer en estos programas, puede llegar a pensar que su método es una alternativa válida a un tratamiento profesional. Peor aún, alguien que necesite ayuda real podría decidir pagar por una grafoterapia en lugar de acudir a un psicólogo certificado, perdiendo tiempo valioso o incluso agravando su condición.
Esto es lo que ocurre cuando las pseudociencias no solo son validadas por los medios, sino que además se les permite lucrar con la confianza de la audiencia. No es solo un problema de desinformación, sino de salud pública. El caso de Marifer Centeno en farmacias similares. Grafología en diagnósticos psicológicos. El Dr. Simi y su equipo han decidido que Marifer Centeno y la grafología tienen cabida en sus programas como un supuesto auxiliar en el estudio de las emociones. Y aquí la irresponsabilidad alcanza niveles alarmantes. Están presentando la grafología como si tuviera el mismo peso que los métodos científicos reales utilizados por la psicología y la psiquiatría para diagnosticar trastornos mentales. Una alteración en la conducta siempre tiene una repercusión y seguramente la escritura nos revelará algo al respecto. Nuestra amiga y especialista Marifer Centeno nos dice si eso ocurre también en el caso de un trastorno psiquiátrico infantil. ¿Qué les parece si vamos con Marifer? El problema no es solo que la grafología carece de base científica, sino que al ponerla en la misma conversación que disciplinas médicas legítimas, están reforzando la idea de que un diagnóstico grafológico podría ser igual de válido que uno basado en herramientas probadas y validadas. Es decir, están vendiendo humo con sello de confianza. Pero lo peor es que Marifer Centeno no solo promueve pseudoterapias como la grafoterapia, sino que además deja en evidencia su desconocimiento total sobre los temas médicos que se abordan en los programas. Se da cuenta si hay algún tipo de enfermedad o de trastorno. Ahora, el trastorno se caracteriza en un gran porcentaje por ser pasajero, es decir, no es algo crónico, no se le considera una enfermedad y si se atiende, pero sobre todo, si como padres se ocupan y observan, es probable que a futuro no tenga ningún tipo de consecuencia. Miren ustedes lo que estoy hablando, no tenga ningún problema de consecuencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el trastorno de desarrollo del lenguaje a un problema de aprendizaje. Por supuesto que están relacionados, pero no es lo mismo. Yo soy Marifer Centeno y de verdad que los quiero mucho. En cada participación su falta de criterio profesional es abismal. Y aquí surgen las preguntas inevitables. ¿Qué hace Marifer opinando sobre depresión postparto? Hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno. Bienvenidos sean a esta cápsula. ¿Cómo estás, doctor Simi? ¿Cómo estás? Vean ustedes nada más que traje. Hoy está de superhéroe. ¿Saben por qué? Porque es un superhéroe. Porque él sí te respeta. Porque él sí salva vidas. Porque él sí es patroncito para que lo abraces en los días buenos y en los días malos. ¿Qué hace Marifer opinando sobre psiquiatría infantil? Hola, ¿cómo están, amigos del doctor Simi? Yo soy Marifer Centeno y estoy con mi Simi Capitán. ¿Por qué Simi Capitán de en tonos dorados? Porque cada vez que tomamos una decisión, estamos haciendo nuestro destino. Porque cada vez que tomamos una decisión por nosotros, por nuestro bienestar, estamos escribiendo, nos estamos convirtiendo en los protagonistas de nuestras vidas. Hoy por hoy escuchamos hablar de salud mental todo el tiempo. No nos hemos dado cuenta del poder de nuestra mente. No nos hemos dado cuenta de nuestra inteligencia. No nos hemos dado cuenta de nuestras capacidades. Y me parece maravilloso cómo el doctor Simi y las farmacias similares nos dicen, claro, tú tienes el poder. En cada uno de nosotros está. Hablar de salud mental, hablar de salud emocional, es quizás la más importante de toda la salud, y pero también de la inteligencia emocional. Como por ejemplo, y es que por eso fue que hubo tanta participación en redes sociales, gracias por mandarnos sus letras, porque vamos a analizar distintas letras que además el público del doctor Simi nos ha mandado, ¿verdad, Capitán Simi? Donde vamos a hablar de esta salud mental, pero también de grafoterapia, que es cambiar un rasgo a tu letra para cambiar algo en ti. ¿Por qué? Porque cuando escribes con el cerebro. Cuando tú cambias un rasgo a tu letra, le estás mandando una nueva información, lo estás reprogramando. Ya eso me dedico yo, y es la parte más bonita y más noble de la grafología. ¿Verdad, mi doctor Simi? Vamos a verlo juntos. Peor aún, cuando ni siquiera se ha informado sobre el tema que iban a abordar. ¿Qué hace Marifer opinando sobre trastornos del habla? Bueno, pues vamos a hablar del trastorno del desarrollo del lenguaje. Fíjate que como grafóloga me toca ver desde el garabato. Por ejemplo, hay garabatos que son organizados y desorganizados. Cuando el niño empieza a escribir, se le conoce como un garabato desorganizado. ¿Qué hace Marifer opinando sobre el TDAH? Hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno y estoy con mi Super Simi. ¿Por qué es importante hoy estar con el Super Simi? Porque cuando hablamos del trastorno de déficit de atención, creo que a veces se vuelve un estigma en las personas y también a veces lo usamos muy a la ligera. Todos estos son temas de salud mental que deben ser abordados con la seriedad que cada caso merece, y esto lo debería conocer bastante bien una empresa farmacéutica, pero en lugar de priorizar la información rigurosa, han optado por vender contenido sin importar la responsabilidad de lo que están transmitiendo. En este punto solo quedan dos posibilidades: o la tienen ahí como un alivio cómico a temas serios y complejos, o simplemente está para promocionar los peluches del Dr. Simi, porque siendo sinceros, su aporte es absolutamente nulo. Hola, ¿cómo están? Oigan, miren qué hora es y ya está uno cocinando su día con el doctor Simi. Además, no sé qué cosa más relajante es tocarlo, y en momentos de estrés resulta ser una bendición. Su participación se reduce a repetir datos que, en el mejor de los casos, han sido obtenidos de Wikipedia, o directamente hablar sin siquiera estar informada sobre el tema. Pero cuando se trata de salud mental, esto no es un juego, es un problema grave que puede llevar a la gente a tomar decisiones erradas sobre su bienestar. En conclusión, el hecho de que Marifer Centeno se sienta en total capacidad de nombrar al doctor Eduardo Calixto como respaldo de sus afirmaciones solo porque han compartido espacios en los que él ha sido invitado, nos deja claro que ella misma se ha convencido de que su criterio está a la altura de un verdadero profesional. Y este es precisamente el problema de sentar a un charlatán en la misma mesa que un experto. Le das legitimidad aunque no la tenga.
Es absurdo e inverosímil que una empresa farmacéutica en la que confiamos nuestra salud promueva prácticas pseudoterapéuticas sin ninguna eficacia comprobada, ni para el diagnóstico ni para el tratamiento de la salud mental. Esto no solo es irresponsable, sino que también representa un atentado contra la salud pública. La única forma en la que podemos contrarrestar es mantener alerta nuestro pensamiento crítico y no creer ciegamente en la información que nos ofrecen, incluso cuando proviene de fuentes que deberían ser confiables, objetivas y serias, como farmacias similares. Además, es importante alertar a nuestros conocidos sobre este tipo de manipulaciones, disfrazadas de información médica. ¿Conoces otros casos de empresas que promuevan desinformación? Déjamelo en los comentarios, dale like al video y compártelo con tus amigos para que más personas estén informadas. Y no olvides suscribirte para seguir desmintiendo charlatanerías con pruebas y argumentos. Hasta pronto, compañeris. Y es que todos conocemos mentirosos. Oye, se calcula que mentimos de 2 a 200 veces al día. Imagínate tú. Yo soy Marifer Centeno, me quedo abrazando a mi Super Cini, que siempre nos habla con la verdad, con el corazón en la mano y que se preocupa por nosotros.